que es Enfocados, y ayer empezamos a hablar juntos, a evaluar de alguna manera la realidad que uno ve en la sociedad en el día de hoy, especialmente en los adolescentes y en los jóvenes, este alejamiento que hay de Dios, el desenfoque de esa intuición natural que todos tenemos y muchas veces un enfoque, una centralización en otra voz que viene de otro lugar y de otra persona que no es Dios, sino que es nuestro enemigo, y terminamos diciendo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de los demás, sí, ¿no? Porque nos llegan diferentes voces, diferentes conocimientos, pero dijimos que primero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo empieza diciendo, ten cuidado? Y no le dice de las corrientes filosóficas, de la corriente de pensamiento, de las escuelas de pensamiento, de la universidad a la que vas, de lo que te dicen. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Porque con el paso del tiempo, cuando pasás de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, es fácil perder de vista lo más importante y centrarte en otras cosas que no son de Dios. En esta tarde vamos a hablar de la importancia de ese conocimiento de Dios. Ya no es esto una evaluación de las diferentes voces que hay, sino que ya entendemos que hay una que es la más importante, que es la voz de Dios. Y quiero que en esta tarde nos centremos en esto, en la importancia del conocimiento de Dios. Ahora, déjame empezar haciéndote una pregunta. A ver, no corre, me parece. A ver, ahora no corre el PowerPoint. Déjame empezar haciéndote una pregunta. Si pudiera de alguna manera, voy a apagar de nuevo, ahí está. Si pudiera de alguna manera garantizarte que pudiera traerte de la historia cualquier personaje bíblico, o en realidad, déjame ampliarlo un poco más, cualquier personaje de la historia, cualquiera, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A quién te gustaría conocer? A ver, sin vergüenza, sin miedo, a ver, alguno que diga, a mí me gustaría conocer a tal persona, no tiene que ser bíblico necesariamente, pero por ejemplo, a ver, David, me gustó, a mí me gustaría mucho conocer a David. Es más, no tengo una lista física, tengo una lista mental de personajes bíblicos, y la verdad que después de llegar al cielo, después de encontrarme con mi Salvador, después de encontrarme con mis seres queridos que están ahí esperándome, yo creo mucho en eso, creo que voy a salir a recorrer ese lugar que la palabra de Dios dice que Dios ha preparado para los que le aman, y creo que una de las personas a las que quiero conocer es a David, ¿no? Preguntarle cómo fue ese momento en el que enfrentó al gigante Goliat, no sé, tomarme unos mates con David, ¿no? No sé si se tomará mate en el cielo, calculo que sí, porque es el cielo. Un café. A ver, ¿qué otro personaje bíblico? A ver. Jacob. Bien, me gusta también. Pablo. Que te cuente en primera persona, que te cuente Pablo sus viajes misioneros. ¿No? Increíble. Debe ser espectacular. A ver, salgamos de la palabra de Dios y pensemos en la historia. ¿Qué personaje de la historia? A ver. ¿Alguno se anima? Lutero, está bien, bien. La otra vez, hablando sobre esto con un grupito, una de las chicas me dice Corrie ten Boom. ¿Alguien sabe quién fue Corrie ten Boom? Hay un libro que se llama El refugio secreto y es la historia verídica de la familia de Corrie ten Boom, una familia que escondía judíos en el tiempo de la persecución nazi y ellos fueron llevados a campos de concentración. La historia de Corrie ten Boom, una gran mujer de Dios. Debe ser espectacular conocerla a ella en el cielo. A ver, ¿alguno más? Y si no, seguimos. A ver, ¿alguien más? John Eliot, muy bien, también. Podríamos seguir toda la tarde, podríamos estar hasta la noche, haciendo una lista de personas, tanto de la palabra de Dios como de la historia misma, con las que nos gustaría tener una charla. Y vamos a tener esa oportunidad, creo que es así, yo creo mucho en esto. Pero ¿sabés que hay algo que creo también? Si uno
se centra mucho en el personaje, para decirlo de alguna manera, y piensa mucho en una especie de idealización del personaje, puede ser que cuando conozcamos a esas personas nos demos cuenta que son, al fin y al cabo, hombres y mujeres como nosotros, y que tengamos una especie de desilusión, no en el mal sentido absoluto, sino porque quizás idealizamos mucho a estos personajes de la palabra de Dios, que al fin y al cabo son grandes héroes de la fe, pero al fin y al cabo son hombres como nosotros. Esa es la gran diferencia que hay con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no trae desilusión, sino que al fin y al cabo creo que trae más ilusión. Porque Dios es perfecto, de principio a fin. Dios no tiene debilidades como quizás tienen esos hombres y mujeres que hemos mencionado y que, como decía, la lista podría seguir y seguir y seguir. En el caso de Dios, el conocimiento es perfecto de alguien perfecto cuando estemos en la presencia de Dios, que al fin y al cabo también responde a una búsqueda que mencionamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la intuición? Déjame repetir algo que dije que para mí es muy importante y es clave cuando hablamos de las búsquedas del ser humano. Todo hombre y toda mujer tiene un sentido de divinidad. Todo hombre y toda mujer tiene algo en el corazón que le dice, Dios existe y lo tenés que conocer. Por eso está este pasaje de Génesis capítulo 1, 27 que dice, y Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Por eso el intento de acercarme al conocimiento de Dios también responde a algo creativo, y es que Él nos creó para tener una relación con Él y a la imagen de Él. Y a la imagen de Él. Por eso podría ser una lista de hombres y mujeres, pero ningún conocimiento se compara con el conocimiento de Dios. Y de eso quiero que hablemos en esta tarde. Ningún conocimiento se compara con el conocimiento de Dios. Si tenés tu Biblia, te pido que abras en Filipenses capítulo 3, pasaje muy, muy conocido en tu iglesia, sea esta u otra, seguramente lo han estudiado más de una vez. Generalmente yo utilizo la Reina Valera 1960, pero déjame leerte lo que dice la versión NTV. Dice, Filipenses capítulo 3, 8 al 10, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. En el versículo 10, en la versión NTV, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera, la resurrección de los muertos. La Reina Valera dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mira, en esta tarde te quiero dejar 5 puntos, si no me equivoco 6. Vamos a ir un poquito rápido porque son varios, pero 5 o 6 puntos que nos muestran la importancia que tiene por encima de cualquier otro conocimiento, el conocimiento de Dios. Como digo, ya no es una evaluación como hicimos ayer, esto de decir, a ver, cuáles son las voces a las cuales me estoy exponiendo en esto de enfocarme en mi vida como joven o como adulto, sino que ahora es, parados en esto, en el conocimiento de Dios, decir cuán importante es para mí. En primer lugar, mirá, nuestro llamado y nuestra ambición debe ser conocer a Dios íntimamente. Si sos un joven cristiano, si tenés una Biblia abierta ahora en tu falda, si tenés la aplicación en tu celular, si vas a una iglesia, si vas a un grupo de jóvenes, tu llamado, pero déjame enfocarme acá, tu ambición debe ser conocer a Cristo cada vez más.
Déjame centrarme en esa palabra ambición. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo a la iglesia de Filipos. Es un hombre que ha recorrido ya un camino. Es un hombre que ha escrito cartas que ahora tenemos como parte de la palabra de Dios. Es un hombre que conoce a Dios, pero aún dice en este momento de su vida, quiero conocer más a Dios. Quiero conocer más a Dios. En la NTV dice así, quiero conocer a Dios en el versículo 10. Yo creo que todos nosotros tenemos que tomar una decisión consciente en algún momento de nuestra vida, que tenemos que tener como ambición de nuestras vidas la búsqueda del conocimiento de Dios. Que no pasa solamente los domingos cuando venimos a la iglesia 1 hora y media y nada más, sino que tiene que ser nuestra ambición. Tiene que ser nuestra ambición. Como el apóstol Pablo tenemos que decir, quiero conocer a Dios. El apóstol Pablo dice, a fin de conocerle, quiero conocer a Cristo. Nuestro llamado, pero ambición. Tendrías que saber responderme si me acerco a preguntarte, ¿qué libro estás leyendo, por ejemplo? ¿Qué podcast estás escuchando? Una herramienta que surgió hace pocos años, pero que es muy buena, muy útil, muy buena. ¿Qué podcast estás escuchando? ¿A quién escuchás? ¿Qué estudio de la palabra de Dios estás teniendo afuera de los parámetros de la iglesia los domingos a la mañana o a la tarde? Mira, ningún conocimiento se compara con el conocimiento de Dios. Ninguno. Me pasa mucho en el campamento que hacía o en el ministerio con jóvenes de 18 a 35 años que veo jóvenes que terminan la secundaria, entran en la universidad, perfecto, no está mal estudiar, no está mal capacitarte y estudiar una carrera universitaria. Pero ningún conocimiento se compara con el conocimiento de Dios, ninguno. Y muchas veces, lamentablemente, uno ve jóvenes que empiezan a transitar los primeros meses de la universidad con una orden de prioridades bien definida, ¿no? Dios, familia, ¿no? Trabajo, estudio, pero de repente el estudio empieza a levantar y de repente se convierte en la prioridad absoluta y Dios, la fe, la iglesia son relegadas a un tercer o cuarto puesto. Ningún conocimiento se compara con el conocimiento de Dios, ninguno. No está mal que estudies una carrera, no está mal. No está mal que tomes cursos, pero no se compara con el conocimiento de Dios. Mirá cómo lo dijo alguien, mirá cómo lo dijo alguien. Es espectacular esta definición. El estudio adecuado del cristiano es la deidad. Es la ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede cautivar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, los hechos y la existencia del gran Dios a quien Él llama su Padre. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en el infinito. Mira, de nuevo, es el estudio adecuado del cristiano, la ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede cautivar la atención de un hijo de Dios. Por eso, el versículo dice, para que aviste Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, mirá lo que dice, excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Fíjate cómo dice acá, excede todo conocimiento. Quizás hay alguien acá, hay algún joven que está ahora estudiando una carrera. Perfecto, déjame repetirlo, y perdón que sea repetitivo. Perfecto, pero cuidado, ningún conocimiento se compara con el conocimiento de Dios. Es nuestro llamado, pero debe ser nuestra ambición. Déjame decirte algo en cuanto a esto. Llamado y ambición de toda la vida. De toda la vida. No hay un momento en la vida, en nuestro paso por este
esta experiencia que llamamos vida, en el cual uno dice, ya sé todo lo que tengo que saber. Ya conozco a Dios todo lo que tengo que conocer a Dios. Podés pasar inclusive por un seminario o podés pasar por un instituto bíblico y tenés que igual seguir conociendo a Dios. Por eso digo que tenés que intencionalmente decir qué libro voy a leer, qué sermón, qué predicación, qué estudio voy a hacer para seguir conociendo a Dios. Debe ser tu llamado, pero debe ser tu ambición. En segundo lugar, el conocimiento de Dios es el fundamento de nuestra fe. El conocimiento de Dios es el fundamento de nuestra fe. Claro, una cosa me lleva a la otra. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Querido joven, ojalá te pudiera decir, yo tengo 48 años. Ayer me dieron un poco menos, gracias a los que me dieron un poco menos. Ojalá te pudiera decir que la vida es fácil, ¿no? Siempre fácil, maravillosa, viento a favor, color de rosa, llámalo como quieras. No es así. La vida es compleja. La vida es una montaña rusa, ¿no? A veces arriba y a veces abajo. Pero ¿sabés lo que te mantiene firme sin titubear? El conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque podés confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Y a ver si entendés esto, escuchá. En los momentos en los que la vida se pone difícil, rindo lo que siento ante lo que sé. Como hombre de carne y hueso, cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando me echan del trabajo, cuando pierdo un ser querido, quizás yo no siento que Dios es bueno, pero yo sé que Dios es bueno. Quizás no siento que Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero sé que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y rindo lo que siento ante lo que sé. No me guío por lo que siento, me guío por lo que sé. ¿Y qué es lo que sé? Que Dios siempre es bueno y que no se equivoca. Entonces el conocimiento de Dios es el fundamento de mi fe. Y si le sumo a eso, estudiando la palabra de Dios, puedo ver personajes bíblicos como por ejemplo David, Esther, quien sea, y ver que el Dios de David es mi Dios también. Y si sumo aún más, puedo ver que el Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Por eso el conocimiento de Dios es el fundamento de mi fe. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Conozco más a Dios y mi fe se basa en ese conocimiento de Dios, pase lo que pase. Sin titubear, mantengámonos firmes, decía el versículo. Y repito, me guío por lo que sé, no por lo que siento. Lo que siento va y viene, sube, baja, cambia. Lo que sé no cambia nunca. Sé que Dios es bueno. En tercer lugar, el conocimiento de Dios nos lleva a una vida de oración. Obvio, claro. Si conozco a Dios como llamado y como ambición de mi vida, tengo la búsqueda del conocimiento de Dios. Si empiezo a transitar una vida que pase lo que pase, no titubea porque tiene como firmamento el conocimiento de Dios, como ese firme ancla del alma, como dice la palabra de Dios, entonces inevitablemente voy a tener una vida de oración. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Salmos 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y fíjate que acá se mencionan atributos de Dios. Habla de que Dios tiene justicia. Habla de que Dios también es un Dios altísimo, un Dios soberano, alto, supremo. Y dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Mirá lo que dice en Salmo 107:1.
Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y cuando conoces a Dios, empezás a transitar tu experiencia de vida sin titubear, porque es el fundamento de tu fe. Y inevitablemente empezás a decir gracias a Dios. Gracias por siempre estar. Gracias porque sos el Dios de mi pasado, pero también el Dios de mi presente y el Dios de mi futuro. Gracias porque fuiste bueno ayer, sos bueno hoy y serás bueno mañana. Gracias, Dios. Y buscás orar agradeciéndole a Dios por todo lo que Él es y todo lo que hace en tu vida. El conocimiento de Dios te lleva a tener una vida de oración. Cuarto, el conocimiento de Dios debería estimular nuestra vida de oración. Mirá, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El punto anterior hablaba de adoración, ahora hablamos de oración, pero una cosa tiene que ver con la otra. En este pasaje el salmista dice, mira, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, y mira lo que dice después, considera mi gemir. ¿Te pasó alguna vez en tu vida cristiana que en esto de la adoración y la oración ante algo que pasó, bueno o malo, llegaste delante de Dios sin saber bien qué decirle? Fíjate que acá dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Más de una vez me pasó que enfrenté algo que humanamente estaba transitando y que no sabía bien cómo explicárselo a Dios como si Dios ya no lo supiera. Y llegaba delante de la presencia de Dios, no solamente en adoración, agradeciéndole porque es el Dios de mi pasado, mi presente y mi futuro, pero tratando de pedirle que me acompañe en esto que estaba enfrentando y no sabiendo cómo expresárselo. La palabra de Dios dice que a través del Espíritu Santo, Dios entiende lo que siento y toma mi oración no expuesta de manera verbal y la lleva delante de la presencia de Dios y Dios entiende, porque al fin y al cabo es omnisciente también. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. En quinto lugar, sé que estamos yendo un poquito rápido, el conocimiento de Dios nos debe llevar a una vida de servicio. Si volvemos a Filipenses capítulo 3, versículo 8, el pasaje que leímos, fíjate que si le prestás atención a ese pasaje del versículo 8 al versículo 10, hay 19 verbos en esos pasajes que leímos. Filipenses capítulo 3, 8 al 10. 19 verbos. ¿Sabés por qué? Porque el conocimiento de Dios es un conocimiento activo, no pasivo. Lo repito, el conocimiento de Dios es un conocimiento activo, no pasivo. Personalmente, no creo en el joven cristiano espectador. No creo. Yo creo que después de recibir a Cristo como tu Salvador personal, después de tener un discipulado con algún líder de la iglesia, con algún hermano de la iglesia, al poco tiempo, no mucho tiempo después, tenés que acercarte a tu líder, a tu pastor, a tu anciano y decir, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? ¿En qué puedo ayudar a la iglesia? Eso tiene que ver con el conocimiento de Dios y el conocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando cumplí 14 años, ya entrando en la adolescencia, un día vino mi papá, y doy gracias a Dios por esto, y agradezco a mi papá, pero vino un día mi papá y me dijo, a partir de ahora, todos los fines de semana vas a empezar a ir a la iglesia y vas a colaborar en lo que sea. Y empecé a colaborar con la Hora Feliz. En esa época había un programa que se llamaba Atletas Olímpicos, ¿no? Era una hora feliz. Empecé a colaborar con los niños, con la Hora Feliz, acomodando las sillas, barriendo el salón, repartiendo las galletitas, ¿no? El mate cocido para que los chicos tomen. Y me acuerdo mucho de esa época y me formó.
lo que vino después fue por eso, porque uno comienza así a descubrir eso que genera servir a Dios, ¿no? Esa cosa en el alma de al fin y al cabo devolver un poco de todo lo que Dios te da. Me acuerdo patente de un nenito que venía de un barrio de mi ciudad que me decía, yo vengo por las masitas, ¿eh? Está bien, buenísimo. Y uno va recolectando historias, recolectando experiencias que te van formando. Mirá lo que dijo alguien. Esta frase me encanta y si querés compartir algo después en tu Instagram, en tus redes sociales, me parece fantástica. Esta frase no es mía, es de un profesor de teología que tuve en el Instituto Bíblico. Cuanto más conozcas a Dios, más vas a amar a Dios. Y cuanto más ames a Dios, más vas a querer servir a Dios. Me encanta esa frase. Cuanto más conozcas a Dios, más vas a amar a Dios. Y cuanto más ames a Dios, más vas a querer servir a Dios. Escuchá, no por obligación, sino por necesidad. No por obligación, por necesidad. Hablando del alma, hablando de tu espíritu como hombre, como mujer, ¿cómo no devolverle a Dios de tanto que Él te da? Y cuanto más lo conozcas, más te vas a enamorar de Dios. Y cuanto más te enamores de Dios, vas a decir, ¿cómo no voy a servir en la iglesia? ¿Cómo no voy a servir en el grupo de jóvenes, en el grupo de adolescentes, con los niños, con los adultos, con los abuelos, barriendo la iglesia, acomodando las sillas, saliendo a evangelizar? ¿Cómo no ponerme al servicio del Dios que me rescató y me salvó? Cuanto más conozcas a Dios, más vas a amar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, pero después habla de ser partícipe de los padecimientos también de Dios, de Cristo. Cuanto más ames a Dios, más vas a querer servir a Dios. No creo en el joven espectador, perdón que lo repita. No creo en el joven que viene el domingo, se sienta en una iglesia, en una silla y dice al terminar, gracias, qué buena estuvo la reunión, y después se va el resto de la semana a todo lo que le espera, sea universidad, trabajo, familia. Creo en un joven que se involucra en la iglesia local, en la iglesia a la que está asistiendo. Sexto y último lugar, el conocimiento de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Te decía hace un rato que la búsqueda de conocer más a Dios no termina nunca acá. No termina nunca acá. Por la gracia de Dios, yo hice 4 años de instituto bíblico. Intenté hacer una maestría, me quedé a mitad de camino, en algún momento la voy a terminar. Pero si hay algo que tengo en claro, es que más allá de que lea, de que estudie, que escuche, no me gradúo acá. Aunque me entreguen un diploma, aunque me dé la mano el profesor no sé qué, ¿sabés cuándo me gradúo? Cuando llegue allá. Y ese momento y ese lugar es la verdadera graduación del conocimiento de Dios. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él. Mirá lo que dice, esta frase es tremenda. Porque le veremos tal como Él es. Y dice 1 Juan 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. ¿Sabés que este conocimiento final, este conocimiento absoluto, este conocimiento ya no parcial sino total que tendremos un día, debe ser la fuente de mi esperanza? Y más allá de lo que esté enfrentando como joven, como adulto en mi vida cristiana, tengo que recordarme a mí mismo que va a haber un momento y un lugar donde daré por primera vez mi primer paso en la eternidad. Mi primer paso en la eternidad.
Y creo que después de entrar en la eternidad, de ese momento increíble donde deje este mundo terrenal para entrar por primera vez a mi hogar celestial, me voy a encontrar con Cristo, cara a cara, y le veré tal como Él es. Y ese será el conocimiento final, absoluto, total. Y escuchar de Él, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. ¿Te puedo ser muy sincero? Sueño mucho con ese momento. Mucho. Hace 2 semanas perdí a mi abuela. Hace 2 semanas se fue mi abuela. No me quedan abuelos. Fue la última. Fue la última. ¿Te puedo ser sincero? No tuve tiempo de hacer el duelo. No tuve tiempo. Porque las últimas 3 semanas, 4 semanas estuve en 1500 cosas. Y la verdad es que hay momentos en los que uno extraña, ¿no? Y uno piensa y dice, pucha, ¿viste? Se me fue la abuela. Pero qué bien hace saber que un día la voy a volver a encontrar. Qué bien que hace. Y me mantengo firme por el conocimiento que tengo. El conocimiento de Dios. El conocimiento del Dios que un día llegó a mi vida y me dijo, estoy preparando un lugar para vos, donde no hay lágrima, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y aunque la vida es compleja y aunque la vida es difícil, qué fundamento sólido que tenemos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Esa esperanza inalterable de saber que fiel es el que lo prometió y que creo que no en mucho tiempo esta experiencia de vida, buena, mala, algunos días más buena, otros días más mala, terminará y me voy a encontrar primero con Cristo. El conocimiento total, absoluto, definitivo. Y después con todos aquellos que quizás soy extraño, pero que sé que un día voy a volver a ver. Y ahí es como que uno rinde todo, ¿no? Un poquito de tristeza y se termina ahí. Se termina ahí. Porque al principio mencionábamos grandes personajes de la historia. Yo te puedo asegurar que el primero que vas a querer ver es a Cristo. Y después de conocer a Cristo, algunas personas que te están esperando allá arriba. Qué bien que hace conocer a Dios. Cómo calma el alma. Viste que en Hebreos dice, el firme ancla del alma. Y no hay conocimiento mayor, más importante que el conocimiento de nuestro Dios. Aferrate a ese conocimiento. Agarrate fuerte. Porque los otros conocimientos son trascendentales, van y vienen, no aportan tanto. El conocimiento de Dios es absoluto. Y de ahí nos aferramos y decimos, esto es lo que me hace transitar la vida y me lleva a la otra. El conocimiento de Dios. El apóstol Pablo decía, quiero conocer a Dios. Terminando ya en esta tarde, te digo, ¿y vos? ¿Es tu llamado y tu ambición? ¿Es tu llamado y tu ambición? Lo tiene que ser, ¿eh? Intencionalmente tenés que decidir que sea tu ambición y tu llamado. Terminamos con una palabra de oración. Te pido que cierras tus ojos donde estás y siempre me gusta darte 10 segundos para que hables con Dios y que quizás le digas, Dios, quiero conocerte más. La canción que cantábamos hace un rato decía, no hay nada mejor que mi Dios. Habla con Dios y quizás decirle, Dios, ayúdame a tenerte como prioridad, que mi ambición sea conocerte más. Decirle lo que te salga.
Padre, llegamos a tu presencia en esta tarde, agradecidos por este grupo hermoso de jóvenes, cada uno viviendo una experiencia de vida diferente, situaciones en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde sea. Pero Padre, todos y cada uno de nosotros que podamos tener como ambición de nuestra vida conocerte más. Es el fundamento de nuestra fe. Estimula nuestra vida de adoración, nuestra vida de oración. Y es también lo que nos genera esperanza, porque sabemos que un día estaremos allá en el cielo contigo para siempre, en un lugar donde no habrá lágrima ni dolor y donde te veremos tal como Él es. Pido, Padre, que renueves cada corazón. Quizás hay alguna persona, algún hermano, alguna hermana que por algún motivo venía un poco decaído, enfrentando ciertas cosas. Que lo que hemos hablado en esta tarde renueve un poquito el alma, el espíritu, el corazón. Gracias, Padre, porque podemos conocerte cada día más y soñamos con ese día en el cual estemos cara a cara con tu Hijo. Agradecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.